Somos testigos de las noticias. Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Saludamos al analista internacional Alejandro Godoy. Está con nosotros en esta edición central de Troya Noticias. Alejandro, bienvenido en esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Como siempre, muy complacido de poder acompañarlos, sobre todo, como sabemos, después de ese momento histórico que vimos ayer. Alejandro, demos una mirada a lo que contempla internacionalmente América Latina, como está viendo Estados Unidos, Europa, esta nueva etapa que está viviendo el país con la llegada de un gobierno de izquierda. Sin duda, el mensaje principal que estableció el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, relacionado con América Latina, es el consenso, el establecer canales de comunicación. Ya hemos sabido desde hace varias semanas y durante su campaña, como siempre, ha establecido la necesidad de la apertura total de los caminos con Venezuela, no solamente a nivel simbólico, refiriéndonos a las relaciones comerciales, cuando es importante recordar que hasta en los momentos claves del distanciamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y Hugo Chávez, la relación comercial de Colombia y nuestro vecino llegó a estar en el orden de los 7.500 millones de dólares para el 2007. Y evidentemente somos pueblos hermanos y tenemos una historia en común. Por ende, resulta muy importante. Además, sabemos, Colombia con más de 1.600.000 migrantes venezolanos es uno de los momentos más importantes. De igual manera, entonces, envió en su discurso la necesidad de convertirse en un líder regional, y sabemos que prontamente también hay otras elecciones en la región, como la de Brasil en el mes de octubre, y Lula da Silva, perdón, es uno de los artífices también de movimientos claves en América Latina de comienzos de este siglo XXI, como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Sería una contraparte interesante en dado caso de que llegara a ganar la elección, ¿no? Por el momento, en las últimas encuestas en Brasil establecen un empate técnico entre el actual presidente Jair Bolsonaro y Lula, así que es un voto finish en este contexto. De igual manera, frente a los Estados Unidos, fue muy interesante cómo vimos una comisión antes de que se diera la posesión, hace ya 2 semanas, reunidos con Gustavo Petro. Lo que se comentaba con el anterior invitado, por supuesto, el tema narcóticos es algo también muy relevante en ese aspecto. Y como lo vemos también, uno de los garantes y artífices también de como el suavizar el discurso de Petro en esta elección, el expresidente uruguayo Pepe Mujica, lo vemos desde todo el punto del uso recreativo y comercial del cannabis, eso que resulta tan relevante y tan importante. Frente al continente europeo, es muy relevante establecer que, como lo vimos tanto en la primera como en la segunda vuelta, ganó Petro, dado el importante mensaje en las comunidades colombianas de la continuidad de los acuerdos de paz. Y en este sentido, por eso mismo es muy relevante, y él lo estableció también como una de las líneas principales de su discurso, lo que es el acercamiento con la cooperación internacional. La cooperación internacional que se ha robustecido y ha crecido muchísimo durante todo este tema de la aplicación de los acuerdos de paz. Por ende, son estrategias llamativas, y es volver a situar a Colombia como ese líder multilateral, es decir, que no solamente habla con los Estados Unidos, sino también con América Latina, con Europa y con regiones que resulta clave que nosotros tengamos cada vez un acercamiento más relevante, como es el continente africano también, que se está convirtiendo en un continente supremamente relevante por su dinamismo a nivel comercial, y con el cual a lo largo de la historia, precisamente en relaciones internacionales, utilizamos un término que es respichepolun, es decir, mirar a la estrella. Es el momento clave para vernos más cercanos. Sí, señor Godoy,
el mundo está dando un giro indudablemente y pues parece que América Latina pues no se puede sustraer de ese cambio. En ese nuevo orden mundial, bueno, o mejor, tercera vía que se está dando en el mundo, ¿qué beneficios reales puede traer para un país como el nuestro en materia de relaciones internacionales con los nuevos gobiernos, inclusive con los Estados Unidos? ¿Cómo se puede dar un cambio que realmente sea benéfico y que se note en un país como el nuestro? Así es. Precisamente desde lo que es estos cambios, sobre todo en este año 2022 que lo hemos implementado y establecido, en que ya desde hace rato América Latina dejó de ser, como fue llamado en los años 60, el patio trasero de los Estados Unidos, donde tenía una injerencia clave, y en los últimos 3 gobiernos de esta nación, que sigue siendo la primera potencia mundial, se vio precisamente como un mayor alejamiento en lo que es su estrategia, pese a que Colombia se ha determinado como uno de los socios estratégicos de los Estados Unidos. Lo que se ha establecido desde todos los análisis es que América Latina es como una región supremamente codiciada por estos nuevos jugadores que han llegado. Vemos el papel preponderante de China. China es hoy por hoy el segundo socio comercial de Colombia. Está aquí en proyectos tan importantes como el metro, ¿no? Pese a que, como lo vimos y lo escuchamos semanas ya desde que ganó la segunda vuelta Gustavo Petro, estableció la necesidad de una renegociación en ciertos aspectos sobre este proyecto, el Regiotram, ese tren de cercanías que resulta fundamental para que realmente tengamos algo que se ha deseado por lo menos en los últimos 30 años, que tiene que ver con integridad región capital, Cundinamarca, Bogotá, que es algo supremamente importante, no solamente en términos logísticos, sino también para la movilidad. Ya sabemos la pesadilla que es las 4 entradas que tenemos a la capital. Y esto precisamente nos da un mensaje de que hay que meterle el acelerador en esas negociaciones con lo que son nuestros socios comerciales, y que en el discurso, por supuesto, no hay que alinearse, es decir, no estar solamente con una potencia, sino también ver qué nos pueden ofrecer. En esto pienso yo, con la larga carrera que tiene Gustavo Petro, nuestro presidente, en el sector público, resulta muy relevante, por ende, establecer esos canales de comunicación y establecer esas líneas más importantes a nivel diplomático, a nivel comercial. Ya sabemos, por ejemplo, que había una licitación muy polémica en los últimos días del gobierno Duque relacionado con el canal del dique, que afortunadamente no se dio la concesión porque sabemos todo lo que resultaba en unas posibles demandas y demás. Por ende, la logística, el transporte, el comercio internacional y, como sabemos, también una de las áreas más polémicas que se verán dentro de este tema es el Ministerio de Minas, todo lo que tiene que ver con las energías limpias y alternativas. Por ende, existe un reto gigantesco, pero que evidentemente en este aspecto estará ligado a los acercamientos que tengamos con las regiones. En este caso, ligado con un liderazgo regional y con lo que el mundo también está pendiente, ¿no? Es todo ese tema de seguimiento a los acuerdos de paz y mejoramiento de la vida de las comunidades. Ya lo escuchamos también en el discurso en el día de ayer, todo lo que es, por ejemplo, otorgar esos bienes que pertenecieron al narcotráfico para las comunidades campesinas, indígenas, y para todo lo que es también una medida polémica que veremos cómo se irá desarrollando. Hasta el momento es mucho ruido con los bienes baldíos y los lotes de engorde. Alejandro, hagamos una breve pausa para pensar un poco en el vecino, en lo que tiene que ver con Venezuela, ese restablecimiento de relaciones diplomáticas y más adelante pensarían algunos comerciales, esa zona de frontera que nos compromete ahí en Cúcuta, la frontera con el vecino país. ¿Cómo observa usted la celeridad con que podría generarse un reencuentro en materia diplomática y comercial con el vecino país de Venezuela? Claro que sí.
Recordemos que en términos internacionales nosotros denominamos la frontera entre Colombia y Venezuela desde hace más de 50 años como una frontera porosa. ¿Esto qué quiere decir? Pese al tiempo que ha estado cerrada la frontera, encontramos trochas, es decir, puntos calientes por los cuales la población se moviliza sin que haya un control específico por el Estado de Colombia y Venezuela. Y desde siempre hemos visto ese dinamismo en el relacionamiento, lo vimos con el tema de la gasolina, en ese aspecto cuando las relaciones entre Colombia y Venezuela se encontraban en un punto muy importante y las personas precisamente que viven, la población de Cúcuta, pasaba a tanquear sus vehículos y demás a Venezuela, en este caso concreto. Entonces siempre ha sido una relación viva, más allá, por supuesto, de los temas diplomáticos, geopolíticos y el acercamiento o alejamiento de las relaciones entre los mandatarios. Por ende, resulta fundamental en este caso, como ha sonado, ¿no? Hasta ahora son especulaciones en que uno de los hombres de mayor confianza de Gustavo Petro y que estuvo en la campaña, como ha sido Benedetti, pueda ser nombrado embajador en Venezuela, generando unos acercamientos concretos en este caso específico. Sabemos el problema actual de Venezuela en el tema de las divisas, eso resulta supremamente relevante, entonces tendrá que hacerse un concreto trabajo en ese aspecto para poder también establecer canales de comunicación y por supuesto recordar cómo en la primera década de este siglo también quedó ese tema de la nacionalización de las empresas colombianas, el grupo del Sindicato Antioqueño, por ejemplo, estuvo ahí víctima de ese aspecto. Entonces, por ende, también es un asunto de confianza, pero como se ha establecido en términos económicos, algo supremamente interesante por el grado de población venezolana que tenemos en Colombia. Y también en este caso, ya cuando ganó la segunda vuelta, Gustavo Petro estableció la necesidad realmente de que población venezolana empiece a migrar de nuevo a su país, y es uno como de las grandes banderas que se ha visto en el tema de los migrantes. Recordar pues que fue muy interesante, eso sí hay que decirlo, en el gobierno pasado de Iván Duque, cómo el estatuto migratorio por lo menos visibilizó las poblaciones, se dio un conteo y eso empezó como a establecer unos puentes de comunicación pese a relaciones rotas, pero sí fue bastante interesante y afortunado en ese aspecto. Por ende, esperemos que se dé a pasos agigantados y eso lógicamente seguirá dinamizando lo que es esas posibilidades de exportaciones que tiene Colombia, sobre todo con un país que sabemos, como es Venezuela, le ha apostado muchísimo al tema de hidrocarburos y son bastante las oportunidades en uno de los énfasis que más tiene el presidente Gustavo Petro, que es ¿cuál? Fortalecer el agro colombiano. Sí, señor Godoy, pero no corremos el riesgo de que se incremente la criminalidad, el tema del narcotráfico. Venezuela siempre ha sido, digamos, un país que está en medio de la ruta obligada del narcotráfico, desde la bonanza marimbera, pero con este restablecimiento de las relaciones, ¿no hay una factibilidad más grande de que se nos narcoticen mayormente las fronteras? Yo pensaría, en este caso concreto, que ya con lo que hemos estado viviendo, con lo que hemos establecido en los últimos 5 años, en que bandas de microtráfico han estado en cabeza de uno o dos, como lo llamamos, no extranjeros en este caso concreto, para no apelar más a la xenofobia. Lo que buscaría es desescalar este aspecto. Ya sabemos que cuando no se toman medidas en conjunto, cuando los estados realmente no realizan un trabajo diplomático bilateral en este ámbito, y dada el gran reto que tiene Gustavo Petro y que se ha comentado, como sabemos, de uno de los ejes del pacto histórico, que es precisamente desescalar esta situación de todos estos carteles, de cómo vimos, por ejemplo, que ya estableció un cese al fuego unilateral, el Clan del Golfo, por ejemplo. Entonces existe esa gran esperanza en este ámbito
y por ende es interesante ver cómo se pueden dar estas negociaciones y lo vemos así estén rotas las relaciones entre Venezuela y Colombia, como sabemos, por un eje ideológico y demás. Ya es importante verlo desde el punto de vista en que son bastante los movimientos de carga a nivel, por supuesto, Venezuela, como usted bien lo comenta en su pregunta, va hacia la ruta del Caribe. Entonces se trata de desescalar ese aspecto y no hay nada mejor en ese ámbito que hacerlo a manera conjunta, establecer estrategias. Y Estados Unidos pues está muy interesado porque, como sabemos, en las últimas semanas el presidente Joe Biden ha querido establecer unos canales de comunicación más fuertes con el gobierno venezolano. Y en esto, como siempre, ¿no? Los intereses económicos, como sabemos, del petróleo y demás son claves. Entonces no lo vería Estados Unidos tampoco con malos ojos cuando realmente también está buscando desescalar el conflicto y ya está como haciendo unos pasos previos a descongelar el tema de ciertas refinerías que tiene Venezuela en los Estados Unidos. Por ende, sí sería una estrategia bastante llamativa y ganadora. Alejandro, dentro de este tema de Venezuela, se podría decir que se puede volver como también una especie de alivio económico, no solamente para Colombia, sino para los mismos venezolanos que ven en Colombia como una despensa de todos esos productos que no se puede conseguir todavía en Venezuela y que no lo tiene en Venezuela porque su producción industrial prácticamente es cero, por el tema de todo lo que ha pasado con Maduro y las políticas de Maduro. Totalmente. Bien sabemos en términos económicos que Venezuela responde a lo que llamamos nosotros la enfermedad holandesa, es decir, que ha hipotecado desde hace más de 50 años su futuro económico, un solo producto, en este caso los hidrocarburos, y Colombia tiene múltiples oportunidades. Sabemos que tenemos cerca de 23 millones de hectáreas productivas, en este caso concreto, que hoy por hoy nuestras exportaciones están en todo el planeta y en este caso específico, si se diera el desescalamiento y el mejoramiento de las relaciones bilaterales y la apertura de las mismas, lógicamente no tendríamos, es decir, también en términos de costo logístico sería mucho mejor, como tanto tiempo desde que se dio por allá, imagínense en el año 1969, la consolidación de un mecanismo de integración que llamamos la Comunidad Andina de Naciones, que pese a que hoy por hoy Venezuela no sea un miembro del mismo, pero es observador, pues sí sería bastante interesante, productivo económicamente hablando, y nos ayudaría, por supuesto, a seguir aliviando pues, ese agro que sabemos donde el problema son las grandes cadenas de intermediarios. Pues en este ámbito sí sería muy interesante recordar que entre Colombia y Venezuela tenemos unas carreteras interesantes que han venido construyéndose a lo largo de la historia. Por ende, sí es una medida estratégica para el mejoramiento económico de ambas naciones. Es Alejandro Godoy, internacionalista, invitado en esta mañana de Troya Noticias Edición Central. Alejandro, muchísimas gracias. Seguiremos consultándole para ir analizando toda esta agenda que tiene que ver con geopolítica, con las relaciones, con las decisiones que se toman en este gobierno que está comenzando y desde luego el impacto que tienen esas mismas decisiones frente a la comunidad internacional. Es usted muy amable, muchas gracias. Claro que sí, como siempre un gusto, un saludo a la mesa de trabajo y todos los oyentes. Excelente inicio de semana, gracias. Alejandro Godoy, internacionalista. En Colombia son las 7 de la mañana, 21 minutos, avanzamos. La verdad no se negocia, la verdad se investiga, la verdad se informa. Troya Noticias, el poder de la credibilidad.